Bueno, como siempre, pues para un adecuado entendimiento y para repasar algunos conceptos que permitan hacer una adecuada correlación pues, fisiopatológica, conviene mencionar algunas generalidades del sistema, que es lo que vamos a hacer pues, en principio el día de hoy. Entonces, en esta primera parte pues se mencionan, al igual que en otros capítulos, aquellos libros que son utilizados como referencia. Bueno, entonces pues estos dos, que son los que del comienzo del semestre yo les decía que son los que se recomiendan para complementar pues las clases. Recuerden que pues el libro más completo que incluye pues patología sistémica exclusivamente es este, Jack Kennedy. Específicamente la parte del sistema urinario la van a encontrar en el tomo 2. Recuerden que son 3 tomos. También pues el Zachary. Zachary, recuerden que también tiene una parte de patología general al comienzo y la segunda parte de patología sistémica. Puede que no sea tan extenso como el Jack Kennedy, pero igual sigue siendo un muy buen libro. Incluso la forma de presentación siempre pues, ha parecido más ordenada, de hecho. Y en cuanto pues, a libros que aborden la temática específica del sistema urinario, pues tenemos en medicina veterinaria unos libros que son de referencia internacional, que son estos dos. El primero se llama Nefrología y Urología Canina y Felina, del doctor Shiu y Di Bartola. El doctor Di Bartola pues, es uno de los padres de la nefrología en la medicina veterinaria, pues es básicamente uno de los referentes en el mundo y pues él ha escrito pues muchos de los documentos que han sido referencia en el tema. También han formado pues muchos profesionales. El segundo libro se llama Nefrología y Urología de Pequeños Animales, del doctor Vargas y Polsin. Son básicamente pues ellos se formaron en la escuela de Minnesota. La escuela de Minnesota en Estados Unidos es la principal escuela de nefrología del mundo, para que lo tengan presente. Básicamente allí, pues esa escuela la formó una persona que se llamaba Carl Osborne. El doctor Osborne es el padre de la nefrología veterinaria y pues básicamente heredó todo su legado en la escuela de Minnesota, y por eso es que como que todo lo que se publica de parte de la escuela y todos los alumnos que salen de allí son tan como tan referentes a nivel internacional. Estos libros, permítanme pues les hago una breve referencia a los mismos. Esos libros, entonces, a ver. Ya, ¿no? Brevemente, ¿qué caracteriza cada uno de ellos? Pues tenemos este, que es el del doctor Di Bartola. Permítame un momentito que está como bastante lento. Bueno. Entonces el libro del doctor Di Bartola pues, es un libro de muy fácil comprensión, es muy agradable de leer, está presentado de una manera muy organizada y muy sintética en las distintas temáticas. Entonces se van a dar cuenta que ustedes, por ejemplo, entran en alguno de los capítulos, supongamos en esta enfermedad del glomérulo, y van a encontrar de una manera muy ordenada, fíjense, cómo abordan las enfermedades. Entonces, que primero introducción, entonces cogen las partes, por partes, A, B, C, D, todo muy ordenado, mira. ¿Qué anatomía y función? Entonces vuelve lo mismo, A, B, C, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, es muy, muy ordenado. Patogénesis, entonces cogen paso por paso, miren, 1, 2, paso por paso, ¿sí? Los aspectos de la patogénesis, si es inmunomediada, entonces los distintos pasos, y así sucesivamente. Mecanismos de injuria inmune, entonces vuelven.
paso por paso, es bien ordenado, bien organizado. Este es un libro de fácil lectura. Es un buen libro para consulta inicial, pues está bastante bien. Lesiones, causas y ya, pues obviamente otras características que la amiloidosis, etcétera. ¿Bien? Entonces, pues recomendadísimo, muy buen libro. Uno de los que se tienen de referencia en medicina veterinaria, recomendadísimo este libro. ¿Bien? El segundo que pues usualmente se toma como referencia, entonces es el libro de nefrología y urología de pequeños animales, lo tenemos aquí. Este sí es un libro de texto, ¿no? Entonces, es un libro mucho más completo en el sentido de que pues principalmente se van a encontrar un abordaje temático más pues, trabajado, así son los libros de texto, ¿no? Entonces, supongamos, obviamente este es mucho más completo, en que son más de 900 hojas de pura nefrología y urología. Este libro es tan bueno que aunque el libro de pequeños animales lo utilizan en Estados Unidos, en las residencias de grandes animales, para enseñar nefrología. Es muy bueno, entonces pues van a ver ustedes que ahí están los distintos capítulos y el abordaje pues obviamente como se dan cuenta es un abordaje completo. Eh, Aquí pues ya no va a haber de pronto, ustedes ya no lo van a encontrar como tan temático y organizado la cosa, sino que lo que hacen es un abordaje teórico, ¿sí? Conceptual de los procesos de enfermedad y de todo, entonces se van a dar cuenta de como buen libro de texto está organizado de esa forma, ¿no? Es un abordaje teórico. Igualmente es muy bueno, claro. Usualmente siempre se recomienda hacer una consulta inicial en el libro del doctor Di Bartola y complementarlo con lo que está acá, que obviamente es mucho más extenso. Eh, Claramente, pues digamos, uno debe tener unas bases fisiológicas claras para entender este libro, si no de pronto se puede dificultar un poco, pero está muy bien, sin duda es la referencia mundial y pues si lo pueden tener desde ahora sería buenísimo porque es excelente, muy, muy bueno. Ahí está, cada uno de los capítulos, muy bien trabajados, completos, vale mucho la pena. Muchísimo. Esos dos libros. Bueno, hay otro libro que pues yo conocí hace poco, no es que se haya publicado hace poco, en verdad, pues tuve la oportunidad de conocerlo hace relativamente poco, que es este. Es un manual, entonces pues ya de pronto puede que, recuerden que los manuales son ya muy pues orientados a algo, pues con una parte ilustrativa muy importante se llama desórdenes urológicos del perro y el gato. Entonces, ¿qué tienen? Me parece que cae bastante bien porque si se dan cuenta, entonces, a ver, alguna parte por ahí. Es un libro muy ilustrado. Puede que no tenga un desarrollo teórico completo de una enfermedad y su fisiopatología y la cosa, pero para términos prácticos es muy bueno, me parece muy adecuado con fines prácticos porque tiene unas buenas ilustraciones, fíjense, de imagenología, que son pues, buenas imágenes, pues obviamente esta no es mi área, entonces, pero me parece que está bien ilustrado y tiene un complemento muy bueno en algunas partes, fíjense, con lesiones macroscópicas, que eso sí me parece muy, muy conveniente. Entonces, vean, también, pues, que aunque pues puede que no corresponda con esta temática en específico, pero la parte de los abordajes y, y técnicas de manejo y de diagnóstico y la cosa las ilustran bastante bien. Entonces, vean. Entonces es uno de los libros de nefrología mejor ilustrados, es un buen manual. ¿Sí? Tiene el plus principal de este son las ilustraciones, son muy completas, prácticamente la mayoría
de las hojas tienen ilustraciones y muestran muy bien lo que se quiere mostrar en todo sentido. Entonces, pues sí, muy bueno, vale, bastante bien ese libro también complementario. Aquí. Allá. Para la parte de procedimientos también les ayuda bastante, entonces de pronto vale la pena que lo consulten, me ha parecido bastante útil. O sea, como que todo bien trabajadito y la cosa parte punto por punto los distintos abordajes. Chévere la cosa. Bueno, eso. Libros de patología, pues obviamente pues recomendados son muchos, yo acá en la presentación pues les dejo solamente algunos. Digamos que el referente internacional es este, que se llama Patología del Riñón, pero pues hay varios, en términos generales, lo que ustedes deben saber en general cuando ustedes revisan un libro de patología es que pues ustedes van a encontrar obviamente bien trabajados los conceptos de fisiopatología, de lesiones, como pues no se podrá encontrar en ningún otro libro. Sin embargo, como se dan cuenta, tengan bien presente que cuando ustedes consultan libros de patología van a encontrar muchas cosas microscópicas, ¿no? Entonces, sepan utilizarlos bien, porque un libro específico de patología tiene microscopía al 100. Entonces, de pronto ahí, si uno todavía no está familiarizado, o sea, se pierde. Pero lo bueno de estos libros es como tal el abordaje fisiopatológico y de lesiones muy completo que ningún otro libro va a tener. Pues hay varios, ahí yo les dejo referenciados algunos, ¿no? Vale mucho la pena que también lo tengan presente para consultas que usualmente van a necesitar, que son bien específicas, complementarias al abordaje temático con el que ustedes se enfrenten en algún momento durante su formación o su desempeño laboral. Ese es uno que me gusta mucho, sobre todo por su claridad en el que está escrito, pero pues hay, como les digo, hay muchos más libros al respecto, ¿no? Bueno, entonces, bueno, estos son como les decía, pues un libro de referencia. Entenderán ustedes que pues, van a encontrar un universo de literatura y bienvenido sea. Eh, Siéntanse libres y ojalá pues eh, consulten y lean lo que más puedan. Eh, si de pronto necesitan de esto, de alguna otra cosa de literatura, con el mayor de los gustos yo se las comparto. Obviamente, pues digamos que pues, de lo que más tengo yo información, obviamente, es de patología, que es mi quehacer diario, pero pues también tengo información de otras áreas y de pronto si están interesados con el mayor de los gustos. Bueno, con respecto pues a las generalidades como tal del sistema urinario, obviamente pues vamos a hacer mayor énfasis en el riñón, que es el órgano más importante. Eh, Inicialmente pues vamos a utilizar este modelo que es el modelo del riñón del humano y del porcino para empezar a entenderlos. Entonces hay que mencionar que en primera instancia los riñones están rodeados por una cápsula de tejido conectivo. En verdad, esta cápsula no es que cumpla una función de mucho de protección, a decir verdad. Es más que todo una función principalmente arquitectónica, pero protección, la verdad que no. A veces uno piensa que todas las cápsulas tienen esa función, pero cuando uno mira, por ejemplo, las cápsulas del hígado y el páncreas o hasta el mismo vaso, con que uno dice
y cuestiona su grosor conforme al volumen y a la extensión del parénquima, como que se cuestiona esa función protectiva, ¿no? Porque a la larga el riñón lo protege más en la grasa periférica, que esa sí genera una amortiguación importante, pero pues digamos que siempre se menciona su papel protectivo de la cápsula en teoría, ¿no? Cuando uno lo entiende mejor, pues pensaría que es más una función pues arquitectónica y anatómica, pero pues ahí está, una cápsula de tejido conectivo. Usualmente no se encuentra adherida o mejor, su adherencia fisiológica al parénquima renal es muy débil, de tal manera que cuando uno pues en un cadáver le intenta quitar la cápsula, lo logra y con facilidad. Esa cápsula sale sin problema y eso es normal. Curiosamente lo anormal es que se quede pegada. Entonces, cuando se queda la cápsula pegada al riñón, eso es anormal y eso pues entonces a eso se le debe buscar una explicación. Por lo general, eso ocurre en muchas situaciones, desde procesos de deshidratación hasta falla renal crónica. Esos dos son como los más comunes. Bueno, en cuanto a la estructura interna, nosotros tenemos que los riñones tienen una corteza que va aquí en la periferia, ¿sí? Y una médula que va aquí adentro. En el modelo pues del riñón del porcino y del humano, que sería este, entonces tenemos que la corteza, miren cómo se proyecta levemente en la parte interna y a esas proyecciones las llamamos columnas. Entonces miren, acá está, porque de columna renal, ¿no? Fíjense que son estas proyecciones verticales, delgaditas, que tiene la corteza hacia la parte interna, ¿listo? Entonces hacia adentro. Ahora, se proyecta la corteza en forma de columnas. Acá hay una columna, acá hay otra columna, como la pueden ver, y entre columna y columna pues estaría la médula, que sería esta, ¿bien? Dejaríamos señalada la médula, entonces pongamos aquí el color rojo, toda esa sería la médula. Y la médula en este modelo animal pues se organizaría en pirámides. A esas estructuras, ¿listo? Que quedan entre columnas, las llamamos pirámides, que son estas de color rojo, perdonen ahí el pulso. Entonces, esas son las pirámides. Entonces, fíjense, cuando hablemos de pirámides, siempre vamos a hablar de médula renal. Lo tengo bien presente. Y también, pues, recordemos cómo, pues, un concepto básico de fisiología, recordemos que la sangre, bueno, gran parte de la sangre que llega al riñón se va a filtrar, va a generar un filtrado urinario, el cual posteriormente se va a convertir en orina. Ese filtrado, posteriormente esa orina, van a ser recolectados por unos tubitos chiquitos, que los llamamos cálices. Entonces, tenemos los cálices menores, que son estos tubos pequeños. Bien. Cálices menores, es lo que hace un cáliz. Eso es como un tubo o un embudo, es mejor que una especie, eso es como una especie de embudo para describirlo mejor. Entonces lo que hace el cáliz es recoger todo ese líquido, ¿no? Recoger todo ese líquido y pues transportarlo hacia un tubo más grande que se llama cáliz mayor. Vamos a empezar que sería este, ¿no? Que queda de un color azul más clarito. Entonces hay un tubo chiquito que se llama cáliz menor, que recoge el líquido y lo transporta hacia uno más grande que se llama el cáliz mayor, ¿no? Y los cálices mayores
van a seguir transportando ese líquido hacia un tubo más grande que se llama la pelvis renal. Recordemos que no todas las especies tienen pelvis. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los bovinos, ¿sí? Rumiantes que no tienen pelvis, sino que simplemente, o sea, sí tienen cálices, pero no tienen pelvis. Pero más allá del ejemplo, pues de la excepción que se indica, la mayoría de las especies pues sí tienen pelvis, y lo que hace esa pelvis es nuevamente permitir el transporte de esa orina hacia el uréter. Recuerden que luego ese uréter va a desembocar en la vejiga urinaria, ¿no? En las especies que no tienen pelvis, pues directamente los cálices vierten hacia el uréter. Y en términos generales vamos a sistema como un sistema de transporte tubular, como si fuese una especie de acueducto, ¿sí? Donde se transportan a través de estas estructuras tubulares, pues la orina, ¿sí? Claramente, no todos los riñones son iguales, pues veíamos acá el ejemplo de los porcinos, ¿no? Entonces, recordemos, utilizando este ejemplo, pues tenemos aquí la corteza, que sería la de color azul clarito, y toda esta es la corteza, esta. Y pues vean que la corteza se proyecta a veces a manera de columnas hacia la parte interna. Miren cómo se proyecta la corteza a veces hacia la parte interna. Acá se proyecta y a manera de columnas. Y entre columna y columna, en la parte interna, vamos a encontrar la médula. Entonces, esto de color verde sería la médula. Estas serían entonces las pirámides. Entonces, acá se ven varias pirámides. Bueno, perdonen ahí el pulso. Estas son las pirámides. También es bueno tener en cuenta una cosa, según el autor que ustedes consulten, pues ustedes van a encontrar una diferencia en lo que llaman médula interna y médula externa, por ejemplo. Eh, y pues es un poco obvio, pero pues vale la pena pues, destacarlo, que a lo que llaman médula externa, pues sería la parte de más afuera, ¿no? Lo que acá se señala de rojo. Y a lo que llaman médula interna, pues sería lo de más adentro, ¿no? Entonces, pues lo que acá se señala de amarillo. Entonces, esa diferencia también se hace, es correcta, está bien, muy válida, médula externa, la parte pues, más periférica, médula interna, la parte más central, más hacia el hilo. Algunas personas también hablan de la región corticomedular. Esto sí es un poquito más cuestionado, en razón de que muchas veces lo que llaman la región córtico-medular es en verdad la médula externa. Entonces se debe tener mucho cuidado con ese término, ¿bien? Que se utiliza mucho en imagenología. Por lo general lo que se evalúa es la médula externa. Bien. No todos los riñones son iguales. Si uno dice, bueno, uno tiene acá el riñón del porcino, ahí está, ¿no? Muy semejante en términos generales, pues muy similares al del humano, son modelos. Entonces miren que es un solo lóbulo. Entonces por eso es que uno dice que el riñón del porcino es un riñón unilobular. Claro está que, como les decía, no todos los riñones son iguales. Entonces tenemos el mejor ejemplo de los bovinos, de los rumiantes en general. Al menos pues los domésticos, ¿no? En donde tenemos que los bovinos tienen un riñón constituido por múltiples lóbulos, como muy bien se ve en esta imagen de arriba a la derecha. Entonces, por eso es que el riñón del bovino lo llamamos un riñón multilobular. Miren la diferencia, el porcino es unilobular, es un solo lóbulo grandote, como el del humano, y el bovino son múltiples lóbulos pequeñitos. Es multilobular, unilobular versus multilobular, ¿sí? Ahora también es importante tener en cuenta que las pirámides pueden ser varias o puede ser una sola.
Entonces acá sí vale la pena comparar sobre todo el perro con el del porcino. Entonces, tenemos el del porcino aquí arriba en el centro, el del perro pues lo tenemos aquí a blanco y negro en un esquema, pero básicamente si miramos este del perro, que es el que está aquí abajo a la izquierda, vamos a ver que solo hay una pirámide. Miren que no es que se divida en múltiples pirámides, no es una sola, generalizada. ¿Por qué? Porque básicamente la corteza en el perro no se proyecta hacia la parte interna en forma de columnas. Entonces, por eso es que no divide, ¿sí?, esa médula en múltiples pirámides, sino es una sola médula, una sola pirámide. Entonces, muy importante esto, reconocemos una sola pirámide en el perro, por eso lo llamamos un riñón unipiramidal, versus el del porcino, en donde reconocemos varias pirámides. Por eso, al riñón del porcino, como el del humano, lo llamamos multipiramidal. ¿Bien? Así es básicamente cómo funciona la cosa. Es multipiramidal en el porcino. Si miramos, entonces miren, si uno analiza el riñón del porcino, sería unilobular, porque es un solo lóbulo, multipiramidal, tiene múltiples pirámides. Su médula está constituida de múltiples pirámides. El del bovino, entonces el del bovino habíamos dicho que tenía múltiples lóbulos, o sea, multilobular, y cada uno de esos lóbulos, si se dan cuenta, tiene su corteza, tiene su médula, o sea, su médula en una pirámide, pero pues obviamente cada lóbulo es una pirámide y como hay múltiples lóbulos, pues tendrá múltiples pirámides. Por eso el riñón del bovino sería multilobular y multipiramidal. La excepción de todo, como raro, siempre son los gatos. ¿Por qué la excepción son los gatos? Si ustedes se dan cuenta, entonces, tenemos acá el ejemplo de un riñón de un felino, una pieza anatómica fisiológica, en donde vemos que el gato forma una especie de hendiduras incompletas. Es decir, es como si hubiesen intentado formar lóbulos, pero no los completa. Y cuando uno lo mira por dentro, pasa lo mismo. Es como si intenta formar varias pirámides, pero tampoco las completa, entonces queda como que sí, como que no. En ambos sentidos, en el sentido de la lobulación y en el sentido de la identificación de una o varias pirámides, el gato es completamente atípico, no tiene allí como una definición bien marcada. Vemos en la imagen del bovino, la que está arriba a la derecha, cómo la médula se puede identificar en una médula externa, que sería aquí la más rojita, la que se señala de color verde, y una médula interna, que es la más profunda, la que se señala aquí de color rojo. Permítanme un segundito. Bien. Usualmente, perdón, me volví un poquito también para mostrarles aquí mejor. Vemos cómo en el ejemplo pues, eh, más obvio el porcino, bueno, en general en todos. Miren el porcino, miren el bovino. Estoy señalando con color azul el grosor de la cápsula, perdón, de la corteza. Estoy señalando aquí la corteza. Y comparen con la extensión de la médula. Entonces miren que la médula siempre va a ser más. Bueno, tengan siempre presente eso.
En condiciones normales debe haber mucho más médula, que lo que se señala de color verde, que corteza en cualquiera de las especies. Esa diferencia es pues más obvia en el adulto, toda vez que los animales jóvenes, pues aunque tienen más médula, miren en este ejemplo de desarrollo proporcional de caninos de la raza Beagle, como los animales de los primeros días de vida, generalmente lo que es la primera semana de vida, aunque tienen más médula, esa diferencia no es tan notoria. Se empieza a ser mucho más notoria la diferencia a medida de que se desarrolla, usualmente de que termina su desarrollo desde la segunda semana. Desde la segunda semana ya hay una mayor proporción en términos significativos para lo que es la médula. Entonces miren cómo ya los animales de más de 2 semanas tienen mucha más médula en proporción con la corteza. Y pues necesariamente para entender la funcionalidad y la importancia en términos fisiopatológicos del sistema urinario, específicamente el riñón, hay que entender pues cuál es la unidad más importante en estructura y en función. La unidad más importante del riñón es la nefrona. ¿Bien? Entonces, la nefrona es la unidad constitucional del riñón. Un riñón está compuesto por muchas nefronas. Su localización puede variar. En términos generales, su función es la misma en las distintas nefronas. Hay una ligera variación entre, pues, que una nefrona pueda hacer más una cosa que la otra, pero la función de una nefrona siempre va a ser la misma. Bien. Y la estructura, entonces estas son las unidades que componen a una nefrona, ya lo vamos a ver mejor acá en este esquema. Entonces, lo primero que hay que entender es que la nefrona como unidad más importante de la estructura, de la función del riñón, pues entonces no va a ser una unidad homogénea, aunque pues tampoco es algo que sea pues imposible de entender. Primero hay que entender que hay una estructura inicial que tiene una forma redondeada, ¿no? Esto es lo primero, esta estructura redondeada. A esa estructura redondeada, entonces la vamos a llamar el corpúsculo. ¿Qué es el corpúsculo? Vamos a puntualizar un poquito al respecto. ¿Bien? Escribámoslo para que no haya una confusión. Acá un concepto muy importante. ¿Y qué pasó? Permítanme un segundo. Corpúsculo. Y por lo general, entonces, siempre suele haber como una especie de confusión aquí al respecto. Lo dejo aquí escrito como para que no nos confundamos. Ya les comparto la pantalla, que es la siguiente. Bien. A esta estructura redondeada que encontramos al comienzo le llamamos corpúsculo. ¿No? Y vamos a definir una cosa. El corpúsculo se compone de 3 cosas. Se compone de glomérulo, se compone de espacio de Bowman y se compone de cápsula. Cápsula de Bowman. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque muchas veces la gente habla de glomérulo y ya, pero no, fíjense que, y lo van a entender en razón de que existen unas diferencias fisiológicas y fisiopatológicas interesantes. Y sobre todo cuando tengan la oportunidad de leer con detalle todo este tema de la fisiología corpuscular, que no es lo mismo corpúsculo que el glomérulo. El glomérulo es solo una parte. Falta el espacio y falta la cápsula. Por eso no lo confundan. Inicialmente lo correcto es referirse a él como corpúsculo
entendiendo que no solo los glomérulos, sino que hay otras dos partes importantísimas. Que de hecho, por ejemplo, la cápsula en términos de desarrollos, de fenómenos inmunológicos, es importantísimo, porque allí es donde se suelen depositar con frecuencia ciertos complejos inmunes, sobre todo en formas migratorias. Y en términos fisiopatológicos también tiene entonces una diferencia muy, muy importante. Entonces, corpúsculo es esta estructura redondeada, ¿no? Y el corpúsculo se compone de tres cosas. Entonces, el corpúsculo se compone de glomérulo, y aquí el glomérulo lo muestran de color rojo, precisamente porque son vasos sanguíneos. La mejor definición corta, adecuada de un glomérulo, pues, que siempre hay que tenerlo en cuenta, claro, ¿qué es un glomérulo? Entonces es un conjunto de capilares y precapilares especializados, y es necesario aclarar que son especializados, ¿no? Por la función tan importante y la forma que tienen ellos allí. Recuerden que esto no es simplemente el ejemplo clásico que se enseña desde el comienzo cuando uno le dice, no, que precapilar, capilar, vénula, y ya, y se acaba. No, acá hay una serie de entramados y de conexiones que muy complejos y explican por qué allí ocurren ciertas turbulencias de flujo y ciertos fenómenos fisiopatológicos, como lo son los depósitos de complejos inmunes. Son bien especiales en todo sentido estos vasitos pequeños. Además, algo que los hace muy diferentes es que ellos se encuentran envueltos, ¿sí?, por unas células que se llaman los pericitos. Ya los vamos a ver, pero esos pericitos son importantísimos para la fisiología del corpúsculo. Además, estos vasitos sanguíneos tienen comunicaciones directas con unos macrófagos que son bien especiales allí en el corpúsculo, y también con el mismo músculo liso de estas arteriolas que van a ser denominadas arteriolas aferente y arteriola eferente. Bien. Entonces, brevemente son algunas de las características tan importantes por las cuales vale la pena considerar el corpúsculo como una unidad heterogénea de tres constituyentes especiales que lo conforman. Luego de esta estructura redondeada, tenemos un tubo. Fíjense que es un tubo. Esto sí es más sencillo porque es un tubo, uno solo. Ahora, este tubo va a cambiar de forma, va a cambiar de dirección y va a cambiar de grosor. Y sobre la base de esos cambios de forma, dirección y grosor, le vamos a dar un nombre a ese tubo. Pero vean que en principio es un tubo o túbulo. Entonces, al principio vean que ese túbulo, es contorsionado, no es recto, se contorsiona. Y por eso lo llamamos túbulo contorneado proximal. Proximal porque está al comienzo. Entonces ahí verde, el túbulo contorneado proximal. Luego fíjense en esto. Luego miren que el tubo se pone derecho, derechito, derechito. Ya no se contorsiona. Va a ser derecho. Va a ser derecho y grueso. Y miren la dirección de la flecha. Está bajando hacia la médula. Desde la corteza hacia la médula, específicamente esta primera fracción donde está grueso, la encontramos en la corteza por lo general, y entonces lo llamamos túbulo, ¿cierto?, recto, porque fíjense, es recto, descendente, vean la dirección de las flechas, va hacia abajo, porción gruesa. Comparen esa porción con la que está bajito nomás, pues miren que esa es más gruesa. Entonces, túbulo recto, descendente, porción gruesa. Listo. Que es lo que está en azul. Luego, luego desciende más. Pero miren que aunque siga descendiendo y aunque sea igualmente recto, aquí es delgado.
¿Sí ven? O sea, sigue descendiendo, se mete a la médula, sigue recto la cosa. O sea, sigue siendo túbulo recto, descendente, pero lo llamamos porción delgada. ¿Listo? Porque claramente es mucho más delgada que la porción gruesa que estaba arriba. Donde color rojo, el túbulo recto descendente, porción delgada. Vuelve. Da la vuelta. Miren aquí, que quedó negro. Dio la vuelta. Y esa vuelta la llamamos un asa. El asa de Henle. Dio la vuelta. Listo. Dio la vuelta. ¿Y ahora qué hizo? Echó para arriba. Entonces, estamos aquí amarillo. Entonces, echó para arriba. Acá. Y esta porción que queda entonces de color amarillo es una porción, miren, ascendente. Entonces, túbulo ascendente porque va hacia arriba. Claramente recto, entonces túbulo recto ascendente. Túbulo recto ascendente. Entonces, justo completamos como ascendente y más todavía en la media. De este color vamos a ver que es grueso. Doctor Gerson, se te escucha entrecortado. Sí, se pone. Permítame 2 minutos. Ya. Entonces, esa última porción que queda gris es una porción otra vez contorsionada que llamamos túbulo contorneado distal, porque el proximal ya está acá de color verde, ¿no? Entonces, está el corpúsculo al comienzo, es una unidad redonda. Dentro del corpúsculo tenemos un glomérulo, espacio y cápsula. Bien. Luego viene el túbulo contorneado proximal de color verde. Luego baja, entonces, túbulo recto descendente, porción gruesa con el azul, porción delgada con el rojo, asa de Henle que da la vuelta de color negro, túbulo recto ascendente, porción delgada con el amarillo, porción gruesa con el morado. Y al final túbulo contorneado distal con el color gris. ¿Qué pasa con esos tubos? Miren que estos túbulos contorneados distales señalémoslo aquí. Miren que ellos se están desembocando, lo que se indica acá de color azul clarito. Miren que ellos se están desembocando hacia un conducto pues, primario, que lo llamamos conducto colector. Lo que hace el conducto colector es recoger el contenido de varios túbulos contorneados distales.
Es decir, varias nefronas desembocan hacia un conducto colector. Listo. Nuevamente está el corpúsculo con sus 3 unidades, glomérulo, espacio y cápsula. Luego está el túbulo contorneado proximal, túbulo recto descendente de porción gruesa, luego la porción ligada, asa de Henle, túbulo recto ascendente, porción delgada y luego la porción gruesa, túbulo contorneado distal y conductos colectores. Ahí está. ¿Cuál es la idea de esta imagen? Pues empezar a entender desde un concepto pues muy general cómo, pues entonces, en las distintas partes de una nefrona, pues en el túbulo contorneado proximal, distal, porción ascendente o descendente, ocurren procesos de reabsorción y de secreción. Entonces, como por ejemplo hay procesos de secreción en los túbulos contorneados, ¿sí?, de solutos, así como hay procesos de reabsorción de agua y otros de otro tipo de solutos también. Lo que pasa es que generalmente son procesos que se dan de una manera más intensa en el túbulo proximal que en el distal. ¿Bien? Vemos como pues en las porciones rectas, especialmente en la porción recta descendente delgada y en la porción recta ascendente gruesa, ocurren principalmente procesos de reabsorción, no de secreción, si se dan cuenta. Principalmente los procesos secretorios van a ocurrir en los túbulos contorneados, en menor medida en los túbulos colectores. Y aquí básicamente lo que se quiere indicar pues es precisamente cómo pues van ocurriendo muchos cambios a lo largo de una nefrona con respecto a ese filtrado que está pasando por ahí, ¿no? Entonces fíjense cómo, digamos, en el túbulo contorneado distal, ¿no?, ocurre secreción de iones, ácidos, drogas, toxinas y una absorción variable de agua, sodio, otros iones, calcio, entre otros, ¿no? Nos vean la complejidad de esto. Como no sé, en el conducto colector hay una reabsorción que es variable de agua y puede haber reabsorción o secreción de sodio, potasio, hidrogeniones o de iones bicarbonato. Entonces, el mensaje general es que se entienda un proceso complejo de absorción de ciertas moléculas, así como de secreción de otras, que ocurre a lo largo de la nefrona, y por esa razón es por la cual uno al comienzo, o sea, recién se filtra la sangre y se forma ese filtrado o ultrafiltrado, no es correcto llamarlo orina, porque miren todos los procesos que va a sufrir. Orina lo vamos a llamar ya aquí al final, cuando se va por los cálices. Entonces entiéndase la definición de ultrafiltrado y la definición de orina, ¿no? El ultrafiltrado es el primero que sale hacia el espacio de Bowman. La orina ya es aquel filtrado que sufrió todos esos procesos bioquímicos complejos. Hablando pues por las partes más importantes, es necesario mencionar que en el corpúsculo pues tenemos un polo urinario y un polo vascular, y eso cómo funciona y cómo es la cosa. Entonces tenemos aquí que la sangre la trae una arteriola que la llamamos arteriola eferente, la distribuye por todos estos capilares y precapilares, ¿no?, y se la lleva otra arteriola que la llamamos arteriola eferente. Además de todo, estos precapilares y capilares, como se dan cuenta, van a estar rodeados prácticamente en su totalidad por esas células de color amarillo, que son células que tienen muchas prolongaciones. Esas células están allí y es normal, se llaman los podocitos, y justamente los podocitos y sus prolongaciones son las encargadas de rodear casi que completamente las estructuras microvasculares del glomérulo.
Miren cómo el glomérulo se empieza a ser tan importante, pues todavía más. ¿Qué otro capilar hipercapilar tiene esa envoltura protectora que le ofrece un pelicito? Pues realmente no. Bien. Al extremo, a donde llegan las arteriolas, lo llamamos extremo vascular, justamente porque ahí están los vasos sanguíneos, ¿no? Está llegando la frente y se está yendo la deferente. Al otro extremo, donde vemos el nacimiento del túbulo contorneado proximal, lo llamamos el polo urinario. ¿Qué es importante tener en cuenta en este momento? Ya pues haciendo esa claridad con respecto a los corpúsculos, hay que hacer una claridad con respecto también a los túbulos. Los túbulos en términos generales van a estar recubiertos por un epitelio simple cilíndrico, una sola capa de células que son tanto anchas como altas. Es un epitelio simple cúbico, cúbico. Es un epitelio simple cúbico. Donde las células son tanto anchas como altas, entonces pues van a aparecer un cuadrado o un cubo, justamente por eso. Entonces, justamente esa es la explicación. Sin embargo, las partes más profundas, si nos referimos específicamente a lo que es el asa de Henle, allí las células no van a ser cúbicas, sino van a ser planas, como si estuviera aquí en la parte de abajo. Entonces, es una pequeña diferencia con respecto a la morfología, donde las células en la parte más abajo son células de tipo simple plano. Eso es en condiciones normales. En todos los túbulos va a ser así. También, pues aquí se hace la aclaración de que hay una segunda excepción. Entonces, hagámoslo de la siguiente manera. Ahí. Teníamos básicamente un epitelio simple cúbico, como muy bien se ven los esquemas, como tenemos aquí. Habíamos dicho que en el asa de Henle deja de ser cúbico y se vuelve plano. Está chiquito. Igual sigue siendo un epitelio simple. Y hay una segunda, que es cuando las células pues, están relativamente normales, ahí simple cúbico, bien la cosa, y aparecen un grupo de células altísimas, cilíndricas o columnares, obviamente, y eso no puede estar pasando. Que se hagan chiquitas y planas, listo, en el asa de Henle, pero que se hagan altas, gigantes, entonces en el túbulo distal, en el túbulo contornado distal, donde se encontraron estos. Es decir, a ver si esto qué pasa. Bien. Es decir, que el túbulo distal tiene una particularidad, ¿no? Y acá podemos entonces en la siguiente imagen, a ver qué cambie. Como precisamente en el túbulo distal, que es el que está de color amarillo y naranja, vemos el epitelio cúbico simple normal y una porción pequeña en donde las células son altas, altas o cilíndricas o columnares, importante eso. Entonces, a partir de aquí, vamos a empezar a entender unas diferencias importantes que nos van a empezar a explicar el aparato yuxtaglomerular del
riñón y su relación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a hacer una pausa, perdón, que son unos 5 o 10 minutos y continuamos, ¿no?
Bueno, continuando con esa parte, entonces, pues, ¿qué es y cómo funciona el aparato yuxaglomerular? Entonces, vamos a tener 3 células muy importantes que vamos a empezar a correlacionar en ese sentido. Entonces, tenemos por colores, básicamente las células de color naranja, las células verdes y las células azules. ¿Cómo son? Entonces, veamos. Habíamos dicho que normalmente los túbulos tienen un epitelio simple cúbico. Pero que había una partecita del túbulo contorneado distal que era simple cilíndrico, y mírenlo acá. Entonces, este es el túbulo contorneado distal. Y miren que el color amarillo muestran el epitelio normalito, o sea, el epitelio simple cúbico. Y el color naranja muestran esa parte pequeña donde las células se hacen altas. Entonces se hacen columnares o cilíndricas. Precisamente a esa parte es lo que vamos a llamar células de la mácula densa. La mácula densa no es más que epitelio, pero es un epitelio alto. ¿Bien? Eso es la mácula densa. También vamos a tener claro que no es solo que cambian en forma, sino en función. Entonces, no es solo que las células son más altas, sino que estas células, además de su función normal epitelial de absorción y de secreción, van a empezar a cumplir una función de receptores de presión, de receptores de volumen y de receptores osmolares. Es decir, estas células van a ser capaces de detectar pues, cuando hay una mayor presión y volumen urinario, que es un reflejo de la presión y el volumen de la sangre. Asimismo, cómo está la composición osmolar en lo que se refiere a iones fuertes principalmente, es decir, cómo está la composición, por ejemplo, de sodio a nivel urinario, lo cual es un reflejo de cómo está la composición en sangre. Entonces, ellas van a cumplir una función receptora. Células de la mácula densa es epitelio del túbulo contorneado distal. Segundo, vamos a tener bien presente que tenemos dos arteriolas, recordemos. Una arteriola aferente que trae sangre y otra arteriola eferente que se lleva la sangre. Entonces, recordemos que todas las arteriolas tienen músculo liso. Aquí el músculo liso, veanlo muy bien, lo están mostrando de color pues rosado. Tanto la arteriola aferente tiene ahí su músculo liso, como la arteriola eferente tiene ahí su músculo liso. De color rosado, pero si ustedes miran las que están al lado, las muestran de color verde. ¿Por qué las muestran de color verde? Porque son células musculares, igual, es músculo liso, pero es un músculo liso especial, es un músculo liso diferente, es un músculo liso que además de la función de contracción, esa función contráctil que tiene el músculo liso siempre, tiene la capacidad de producir, almacenar y secretar hormonas, particularmente una hormona que se llama la renina. Entonces, las células extraglomerulares son capaces de producir, almacenar y secretar renina.
Son células musculares con esa capacidad de producir esa hormona, con una función hormonal, una función endocrina. Y por último, las azules. Entonces, las azules las llamamos células del mesangio. Entonces, fíjense bien, hay unas células del mesangio que están por aquí adentro del glomérulo, las cuales obviamente se van a llamar células del mesangio intraglomerulares, pero hay unas que están aquí afuera. Entonces, se llaman extraglomerulares. ¿Qué son las células del mesangio? En términos generales son macrófagos, que llevan a cabo funciones propias de los macrófagos, como fagocitosis, presentación de antígenos, ¿cierto? Pero estas células también llevan a cabo funciones de comunicación, que permiten comunicar unas células con las otras. ¿Cuáles? Pues entonces las células de la mácula densa, las naranjas, con las células yuxtaglomerulares, las verdes. Ahora, si juntamos todas estas tres, las naranjas, las verdes y las azules, o sea, las células de la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células del mesangio extraglomerular, tenemos el aparato yuxtaglomerular. Naranja, verde y azul es el aparato yuxtaglomerular. ¿Cómo funciona? Pues básicamente cuando hay una disminución de la presión y el volumen a nivel sanguíneo, que pueda ser detectado por las células yuxtaglomerulares, o a nivel urinario, que pueda ser detectado por las células de la mácula densa, se genera un estímulo, directo o indirecto, entre estas tres células que se comunican entre sí, que va a desencadenar la liberación de renina por parte de las células yuxtaglomerulares. En el momento en que se libera la renina, se va a activar todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno. Recordemos unas características básicas de la histología del riñón. En términos generales, el riñón se compone, desde un punto de vista histológico, uno reconoce dos estructuras en primera instancia. Estas estructuras circulares, que son los corpúsculos. Recordemos que el corpúsculo se compone de cápsula, espacio y glomérulo. Y estas estructuras tubulares, que obviamente son los túbulos. Desde el punto de vista histológico, al comienzo es un poco difícil diferenciar qué porción del túbulo es. De hecho, hay porciones que no se pueden. A veces uno puede diferenciar sobre todo lo que es el asa de Henle, lo que son las porciones proximales, ¿sí? Y segmentos intermedios parcialmente, pero otras veces es muy difícil o no se puede. Los túbulos, como mencionábamos hace un momento, se componen de un epitelio simple cúbico, como muy bien se evidencia aquí. En el caso de la asa de Henle va a ser un epitelio simple plano. Bueno. Entre los túbulos, acá vemos los túbulos con su epitelio simple cúbico característico, y entre túbulo y túbulo hay un tejido conectivo, ¿bien? Ese tejido conectivo, pues básicamente está constituido por los elementos clásicos de un tejido conectivo, como son los fibroblastos, como son las fibras de colágeno y demás fibras de tejido conectivo.
como son los vasos sanguíneos y ramas nerviosas. También es importante mencionar que además de los fibroblastos, pues suelen haber otros componentes celulares. Suelen haber leucocitos, linfocitos, células plasmáticas, y es normal. Aquí también van a haber unas células que son muy semejantes a fibroblastos. Es decir, que uno los vea así a simple vista y dice, no, pues es un fibroblasto. Pero en términos funcionales son distintos. Entonces a estas células las llaman fibroblastos-like. Ya vamos a ver, o sea, parecidos a fibroblastos. Ya vamos a ver por qué son tan importantes. Acá un corpúsculo con sus tres componentes. Tenemos la cápsula, el espacio de Bowman y el glomérulo. Aquí varios corpúsculos fáciles de identificar. Recordemos que en términos generales los corpúsculos se suelen encontrar en la corteza y en algunos casos en esa zona de unión de transición entre corteza y médula. Parte más superficial de la médula. Ahí está. Entonces tenemos corpúsculos en la corteza, otros que están un poquito más abajo, hacia lo que es la médula superficial o esa unión entre corteza y médula. Bien. En términos generales, ¿cuáles son las funciones del riñón? Pues la más básica e importante, la regulación del agua, pues obviamente pues, son pues, cantidades importantes de sangre que ingresan diariamente al riñón, que se filtran y se reabsorben, por ende los volúmenes plasmáticos se regulan de manera primaria en el riñón. La regulación de electrolitos, ¿no? Y por ende también del pH. Obviamente, pues, como veíamos, dentro de todo ese sistema de túbulos hay unos procesos de secreción y absorción de iones, electrolitos, sodio, potasio, el cloro. Entonces, por ende, el riñón regula, pues, cuáles iones se van en la orina, cuáles se quedan en sangre, ¿cierto? En qué proporción y demás. De ahí viene la cosa. Obviamente, pues, si uno entiende esto y se entiende, pues, que los iones fuertes influyen directamente sobre el pH corporal, pues entenderá que ese balance de iones se refleja de manera, pues, inmediata en el pH corporal. Asimismo, ¿no? También, pues, uno debe entender que, recordando un concepto de fisiología, que el metabolismo del ácido carbónico y del bicarbonato se da pues de manera primaria en órganos como pulmón y como riñón, toda vez que gracias a que en el riñón, específicamente en esas células del epitelio de los túbulos, existen unas enzimas como la anhidrasa carbónica que regulan el metabolismo pues, de estas dos moléculas, ¿no? Que están directamente relacionadas con el CO2 y pues con el pH sanguíneo. La eliminación de desechos productos del metabolismo intermedio de las células, muy clásico. Recuerden que con la orina se van una serie de productos esencialmente pues, del catabolismo, productos nitrogenados del catabolismo de las proteínas, urea, amoníaco y muchos más, ácido láctico y muchos más que son, pues, en esencia, productos que se deben eliminar. Eso es lo que hace el riñón, ¿no? Eliminar, pues, los desechos del metabolismo tisular y celular. Pero el riñón también cumple una función muy importante con respecto a lo que es la presión sanguínea. Pues veíamos justamente que cuando se activa el sistema, se activa el aparato yuxtaglomerular, inmediatamente se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y recordemos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que regula presiones sanguíneas y regula niveles de sodio. Entonces, el riñón está regulando directamente esa presión sanguínea y directamente esos niveles de sodio, ¿no?
Tiene una función hormonal y esto es muy importante que lo tengamos bien presente. Que allí se producen hormonas. Mencionamos obviamente la renina por parte de las células yuxtaglomerulares. Y obviamente cuando uno habla de renina, pues como les acabo de decir, uno habla de, pues, de procesos de presiones, de volúmenes y de regulación de sodio. Ahí pues es claro. Pero también el riñón produce eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina se produce por, digamos, por dos células. En su orden de importancia son las células que les acabo de mencionar, cuando yo les decía, es que hay en el tejido conectivo, hay fibroblastos normales, pero también hay otras células que se parecen a los fibroblastos. Esas células parecidas a fibroblastos son las encargadas de eritropoyetina. También la eritropoyetina se produce por las células del mesangio. Sin embargo, esta capacidad que tienen las células del mesangio es una capacidad menor. Ya está demostrado que aunque son capaces, pues digamos que no es una capacidad tan alta como las células pues, fibroblastos-like, parecidas a fibroblastos, ¿no? Entonces, tenemos que el riñón produce de manera primaria hormonas como la eritropoyetina y la renina, pero también tenemos que el riñón activa hormonas, como es el caso de la vitamina D. Recordemos que la vitamina D no es que se produzca en el riñón, pero la vitamina D, para activarse, debe sufrir dos procesos de hidroxilación. Uno de ellos ocurre en el riñón. Entonces, no es que la vitamina D se produzca en el riñón, pero sí se activa en el riñón, claramente. Y uno, claro, ¿para qué sirve la vitamina D? Pues obviamente para regular los niveles de calcio en sangre, para estabilizar entonces qué tanto calcio tenemos en sangre, qué tanto calcio hay en los huesos y todo el metabolismo mineral que directamente involucra al calcio y al fósforo, con sus repercusiones obviamente a nivel óseo. Entonces entiéndase cómo el riñón de manera directa o indirecta empieza a repercutir su función en varios de los órganos del cuerpo. Bien, bueno, es básicamente lo mismo. Recordemos entonces que el aparato yuxtaglomerular tiene como objetivo final la producción y liberación de renina y que esa renina es la que nos va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema regulador de volúmenes, de presión y de niveles de sodio. Entonces, siempre que tengamos en la cabeza el aparato yuxtaglomerular, lo vamos a relacionar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta es la misma imagen que en varias ocasiones hemos proyectado, simplemente es para que recordemos cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Inicia todo pues con una caída de los niveles de sodio o del volumen y o de la presión. Ellos todos están vinculados directamente. Recordar que todos estos procesos metabólicos que ocurren pues en este sistema llevan a un fin común, que es la recuperación de estos tres primeros factores. Entonces, si al comienzo el factor desencadenante es la disminución de sodio o del volumen o de la presión, pues se tiene que recuperar ese sodio, ese volumen, esa presión. Bien. Obviamente, pues pueden ir de la mano, claramente. Uno de los mejores ejemplos es los que ocurren en casos de deshidratación o de deficiencias de sodio, en donde consecuencia de esa deshidratación o déficit de sodio, pues hay una disminución franca del volumen sanguíneo y por ende de la presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se disminuye la presión sanguínea, esa disminución de la presión
va a ser detectada por las células yuxtaglomerulares o por las células de la mácula densa. Ese mensaje se transmite de manera directa o a través de las células del mesangio a las células yuxtaglomerulares. En caso de que lo detecte la célula de la mácula densa, le transmite el mensaje a través de las células del mesangio a las células yuxtaglomerulares. ¿Quiénes son, a fin de cuentas, los que liberan renina, no? Las células yuxtaglomerulares. Esa renina, recuerden que es la que coge el angiotensinógeno que se está produciendo en cantidades basales en el hígado y lo convierte en angiotensina. Entonces, esta conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1, por lo general se da en el plasma sanguíneo. ¿Bueno? Por lo general se da en el plasma sanguíneo. Una vez se forma la angiotensina 1, ella va a ir al pulmón y en el pulmón se convierte en angiotensina 2. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina. Su nombre es muy diciente, ¿no? Enzima convertidora de angiotensina es una enzima que convierte la angiotensina 1 en la angiotensina 2. ¿Dónde podemos encontrar esta enzima? Miren, esto ha sido controversial, pero afortunadamente pues se ha aclarado mucho con base en las investigaciones que se han hecho en los últimos años y con mucha fuerza en los últimos meses por aquello de la COVID. Profe, disculpa. Dime. Es que mi exposición estaba programada para hoy, entonces quería preguntarte si puedo exponer hoy o mejor la próxima clase. Ay, joder, pues déjame ver la hora, sí, changos. Espérame. Sí, la exposición de toxoplasmosis está programada para hoy, pero, bueno, madre, yo creo, si estás de acuerdo, que conviene más entonces pasado mañana porque te tocaría correr mucho. Sí, está bien, profe, gracias. Sí, más bien. Y acabamos esta temática más bien ahorita. Sí. Quedaría como muy cortada, y no. Bueno. Bueno, les decía entonces que la angiotensina 1 va al pulmón y se convierte en angiotensina 2. ¿Por qué? Pues porque el pulmón tiene esta enzima. Las investigaciones, sobre todo pues con gran énfasis en las investigaciones de estos últimos meses, han clarificado un poco cuáles son las células más importantes que tienen esta enzima. Y pues al parecer las células que tienen mayor cantidad de esta enzima en su forma activa son las células del endotelio vascular del pulmón. Y en segundo lugar tenemos otras, dentro de esas otras podemos mencionar a los neumocitos tipo 2 y en tercer lugar a las células clara, ¿no? Y, de igual manera, digamos, algo que se ha planteado recientemente a discusión es dentro de estas dos primeras, ¿sí? Células endoteliales y neumocitos tipo 2, que pues van a escuchar que las llaman con mucha frecuencia también células alveolares tipo 2, que son las mismas, pues parece que eso también puede cambiar según la especie, ¿no? Entonces, al parecer en los humanos,
las células alveolares tipo 2, los neumocitos tipo 2, expresarían mayor cantidad de esta enzima en comparación con otras especies animales. ¿Sí? Permítanme un minutico. Listo. Igual este es todavía tema de mucha investigación, pues seguramente se clarificará mejor pues, conforme se lleven a cabo las distintas investigaciones. Creería uno que pues ya vamos por buen camino porque esto pues obviamente se está investigando muchísimo. Recuerden que el receptor, este es el receptor, esta molécula es receptor para el virus. Entonces, por eso hay que tenerla bien presente. Una vez se produce la angiotensina 2, esta angiotensina 2 es una enzima que tiene una molécula que tiene una función vasoconstrictora primaria. Siempre ha existido la pregunta de que si otras moléculas como el angiotensinógeno y la angiotensina 1 tienen esa función vasoconstrictora, o por qué se llaman así. Y de hecho sí la tienen. El angiotensinógeno que se produce en el hígado, la angiotensina 1 que pues, se produce por el efecto de la arnina, también tiene una función vasoconstrictora. Lo que pasa es que no es una función tan importante y sobre todo tan fuerte. Suele ser una función más leve, aunque se mantiene más en el tiempo. Entonces ya se sabe que el angiotensinógeno y la angiotensina 1 pueden ejercer una presión que es pues, más leve, pero se mantiene más en tiempo. Y esa sería una de las explicaciones de por qué los vasos sanguíneos pueden mantener un tono basal pues, constantemente, ¿no? A lo largo del día. La angiotensina 1 lo que hace son contracciones mucho más fuertes, pero que no duran tanto. ¿Sí? La angiotensina 2, eso es lo que hace la angiotensina 2. Vasoconstricciones más fuertes, pero que no duran tanto. Pero al ser más fuerte, generan entonces pues, un aumento importante en la presión sanguínea, ¿no? Recuperando, pues, digamos, de una manera relativamente rápida, esos niveles que se habían disminuido, que estaban aquí indicados en el punto 3. También la angiotensina 2 tiene la capacidad pues, de ir hacia la corteza adrenal, específicamente a la zona glomerular, y darle la orden de que produzca aldosterona. ¿Bien? Esta parte de la corteza adrenal, la zona glomerulosa, no solo se estimula por la angiotensina 2, sino que también se sabe que puede estimularse en respuesta a los incrementos de potasio en el líquido extracelular. Una vez se libera el aldosterona, bien sea por el efecto de la angiotensina 2 o bien sea por el efecto de la elevación del potasio extracelular, recuerden que la aldosterona viaja por sangre hasta el riñón, pues que de hecho lo tiene, es curioso, aunque los dos órganos están cerca, el riñón y la glándula adrenal están ahí pegados, a la aldosterona le toca pegarse todo el viaje por el torrente sanguíneo y llegar por la arteria renal. ¿Sí? Llegar por la arteria renal, luego de dar toda la vuelta hasta el riñón. ¿Y qué hace la aldosterona en el riñón? Pues básicamente va a actuar, como vimos bien, a nivel de los túbulos contorneados, principalmente lo que es túbulo contorneado proximal y distal, y en segundo lugar, en los túbulos colectores, y le va a decir al riñón que reabsorba sodio, es decir, que ese sodio que va a orinar, que lo devuelva a la sangre. De tal manera que una vez el sodio se recupere en la sangre, recuerden que ejerce ósmosis, atrae agua y recupera volumen. Y a mayor volumen, pues mayor presión.
También la aldosterona, así como recupera sodio, recuerden que esto es balance de cationes. Si está trayendo un sodio hacia un catión de la orina a la sangre, tiene que mandar otro catión desde la sangre a la orina, tiene que intercambiarlo. Entonces, si mete un catión a la sangre, tiene que devolver otros cationes, en este caso va a devolver potasio y va a devolver hidrogeniones a la orina. Por eso es que a mayores niveles de aldosterona, pues mayor potasio y mayor hidrogeniones se eliminan por la orina. Justamente como compensación a lo que puede estimularla en un comienzo, que es la elevación del potasio en sangre y en el líquido extracelular. Entonces, miren cómo entonces existe una compleja regulación de iones fuertes, de volúmenes sanguíneos, de electrolitos en células, líquidos extracelulares, sangre, y cómo participa el riñón de manera primaria y manera activa en distintos puntos en la compensación de estos aspectos. Con lo que se refiere a la eritropoyetina, pues entonces brevemente indicar que la eritropoyetina, y como su nombre lo dice, eritro de eritrocitos, poyetina de poiesis, entonces básicamente es una hormona que estimula la síntesis de eritrocitos. Entonces se produce la eritropoyetina en el riñón como respuesta a hipoxia, como respuesta a anemia, que son como los dos estímulos más importantes. Y esa eritropoyetina viaja por sangre hasta la médula ósea. Y le dice a la médula ósea dos cosas. Bueno, le dice en términos generales que aumente la producción de glóbulos rojos. ¿Eso cómo lo hace? De dos formas. La primera es aumentando pues la síntesis de precursores eritropoyéticos a partir de las unidades formadoras de colonias de eritrocitos. Y la otra es que resulta que cuando se empiezan a formar eritrocitos en ese proceso que se conoce como la eritropoyesis, resulta que normalmente en todo ese proceso de síntesis, que es eso que se muestra aquí abajo, que es entonces cómo se forman pues a partir de unas células madre, unas unidades formadoras y luego unos proeritroblastos y eritroblastos, bueno, reticulocitos y eritrocitos. Hay una parte, que usualmente ocurre en los primeros 10 y 14 días, en donde es normal que una proporción de ellos mueran. Curiosa, ¿no? Es un poco antagónico, pero cierto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace la eritropoyetina también es que no mueran tantos en esta partecita. Y así quedan más vivos y se produce una mayor cantidad de eritrocitos, ¿no? Finalmente, pues recordar este concepto general que es muy importante. Recuerden que el riñón está estrechamente vinculado al corazón. 25% de todo el gasto cardíaco va dirigido hacia los riñones. Muchísimo, es el principal órgano pues, irrigado. Lo cual pues se refleja en varias formas, lo cual una de las formas de reflejarse, por ejemplo, suele ser en el sentido de que cuando existe una enfermedad cardíaca que curse con disminución del gasto del órgano, pues normalmente los riñones van a sufrir hipoperfusión, pero también hay una relación pues en viceversa, en el sentido de que si bien es sabido que cuando el corazón falla, predispone a que el riñón falle, también ocurre al revés. Lo vamos a ver. Y esto es principalmente muy relacionado con el manejo de presiones y con los niveles hormonales, de hormonas circulantes, que cuando el riñón falle también puede llevar a disfunción cardiovascular.
son frecuentes las dos, por eso van a ver ustedes, especialmente con el manejo de animales de compañía, con caninos que al igual que la persona, una enfermedad, un paciente con una enfermedad cardiovascular, pues estará en riesgo de desarrollar enfermedad renal y viceversa. Un paciente con una enfermedad renal va a tener unas alteraciones que vamos a mencionar más adelante, predisponen al desarrollo de enfermedad cardiovascular con mucha frecuencia. Entonces, lo que dejamos así por hoy, pues lo que vamos a hacer es que la exposición de toxoplasmosis, pues la hacemos el día jueves, creo que cae mejor. Por lo demás, pues les deseo una feliz tarde, que les vaya muy bien en estos 2 días y nos estaríamos comunicando pues para cualquier cosa. Si algo, nos vemos el jueves a las 8. Que les vaya muy bien. Una feliz tarde. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.